Hola, ¿qué tal amigos? ¿Quién les habla? Lefer, el poder de creer. Hoy tengo un tema interesante, del mucho del cual se ha hablado, se ha dicho, pero traigo siempre yo cosas nuevas y con una versión diferente a lo que cotidianamente escuchamos. Y es el estrés del ser humano. ¿Cómo se puede aprender a vivir con estrés? Y más en una condición como la mía, o la de cualquier persona que tenga discapacidad, e incluso si no la tienes. Y el estrés genera tanta poder en nuestro pensamiento, en nuestro diario vivir, que puede transformar las vidas nuestras, la vida de la sociedad incluso. Pero no miramos que el estrés es fácilmente llevadero, es fácilmente tratable, por decirlo de alguna manera. Nuestro cerebro es una gran computadora que tiene la capacidad de generar hormonas que físicamente nos pueden afectar positivo o negativamente. Nuestro cerebro es capaz de generar todos esos ambientes físico-químicos. Es un gran laboratorio donde pueden ocurrir cosas maravillosas, donde algo de la ciencia no ha podido llegar, algo de la ciencia no ha podido encontrar el porqué de ciertas situaciones que ocurren en el cuerpo humano, como por ejemplo el pensamiento. Científicamente no puedes ver un pensamiento. Tienes una frecuencia, tienes una onda electromagnética allá arriba en tu cerebro, pero el pensamiento nunca lo podemos ver, podemos sentirlo. Hay una frecuencia, hay una vibración, pero no lo sentimos. Como no vemos esos pensamientos, pero hacen tanto efecto en nuestro día a día que incluso nos pueden llegar hasta enfermar. El pensamiento, el estrés genera enfermedad. Y cuando tenemos la enfermedad es donde acudimos al médico, a farmacéuticos, a unas pastillas, a algo que nos quite el estrés. Y si lo miramos bien, las emociones generaron el estrés. Por tanto, eso quiere decir que el mismo pensamiento, así como nos enferma a través del estrés, también nos puede curar. Solamente que pues no profundizamos, es tan fácil, y lo que nos parece fácil es tan obvio que no lo creemos hasta cuando tenemos la enfermedad encima. Yo, por ejemplo, a pesar de que tengo mi discapacidad, también tengo problemas de pancreatitis y diabetes, que han sido tratadas obviamente con tratamiento médico, pero mayormente las he ido tratando con tratamiento psicológico mental, a través de evitar el estrés, porque el estrés te enferma más. El estrés puede llegar a producirte úlceras, gastritis, problemas digestivos, porque es allí, en el aparato digestivo, donde mayormente consume energía nuestro cuerpo. Es allí donde se despierta todo ese tipo de emociones. Así, cuando tenemos miedo nos da un vacío en el estómago. Cuando estamos enamorados también sentimos mariposas en el estómago. Pero también cuando tenemos esos sentimientos de rabia, de ira, de dolor, también nos empezamos a enfermar por allí. Entonces el pensamiento siempre va a ser curativo. Si por más de que tú tomes medicamentos, tengas un tratamiento médico, tus pensamientos son negativos, de dolor, de sufrimiento, de rabia, de ira, de todos estos estados de no ser, la enfermedad nunca se va a quitar. La enfermedad nunca va a desaparecer, y todo lo contrario, la estarás alimentando una y otra vez con estos momentos de insatisfacción personal. Y la gran pregunta es: ¿por qué el ser humano tiende a enfermarse de esa manera, sabiendo que puede recuperarse, puede aliviar su enfermedad, puede mejorar su estado común? Y hay tres factores que son fundamentales en un ser humano y que son instintos, son de carácter innato, propios del ser humano como su ser racional que es. Y el primero de ellos es que el ser humano está para procrear. Instintivamente el ser humano está para procrearse. Hablemos del sexo como tal, del enamoramiento. A veces es instintivo y tiene ese deseo carnal de tener esa pasión sexual, y otras veces es por enamoramiento. Pero la primera razón que nace es instintiva. La segunda razón que tiene el ser humano a través de su instinto es el de sostenerse. El sostenerse es sobrevivir, la supervivencia. Cada 6 horas tenemos que estar alimentándonos, cada 2 horas, 2 horas y media, cada 3 tenemos que estar yendo al baño a evacuar lo que el cuerpo ya no necesita.
es instintivo. Cada vez que nuestro cuerpo está cansado, nuestro cerebro le dice que tiene que descansar. Y automáticamente y por fuerza mayor, por más de que quieras trabajar o hacer algo, llegan en algún momento del día o de las 24 horas que tu cuerpo te dice vamos a dormir. Instintivamente tu cuerpo te dice en qué momento debe descansar para recuperar energía. Y la tercera forma instintiva que tiene el ser humano, y es la más importante, y es la que enferma, y la que genera el estrés, es el defenderse, el aprender a defenderse. Instintivamente el ser humano siempre está en supervivencia de defenderse. Y cada vez que salimos de nuestra casa, al trabajo, a nuestros quehaceres diarios, salimos a defendernos. ¿De quién? De la sociedad, del ladrón, del transporte público, del jefe, en el trabajo, en la oficina, de nuestros amigos, en la calle. Siempre estamos defendiéndonos de que no nos vayan a hacer nada, porque ese es nuestro instinto, defender nuestro propio ser, nuestra propia integridad física y mental. Y también defendernos de nuestra familia, de que la crítica, del miedo, del dolor, del sufrimiento. De eso se defiende el ser humano. Y en ese momento de defenderse como tal el ser humano, lo que hace es generar estados de pensamiento y sentimientos que generan hormonas de estrés caóticas, problemáticas. Pero, ¿qué genera el estrés? Estados de no ser. ¿Y cuáles son esos estados? La rabia, el enojo, la culpa, el querer hacer daño, la envidia, el sufrimiento, el miedo, etcétera, etcétera. Son muchos factores, estados de no ser que fácilmente lo podemos tomar y accionar cada vez que tenemos un evento de estrés. Lo generamos automáticamente porque en nuestras creencias desde niños nos enseñaron a defendernos. Usted no se deje, nadie puede hacerle daño, usted es capaz de hacer muchas cosas, luche, y en esa lucha se encuentra con muchos obstáculos y en esos obstáculos genera mucha defensa para poder sobrevivir en esta sociedad, y más aquí en Latinoamérica, que es cuando somos muy emocionales. Así como somos de alegres, también somos muy, muy emocionales. Entonces, todos estos estados de no ser, todos estos sentimientos negativos son los que generan esas hormonas de estrés que químicamente van a afectar a nuestro cerebro y lo va a irrigar por todo nuestro cuerpo, y ahí es donde viene el cansancio, los mareos, el dolor de estómago, infinidad de cosas que a la larga terminan, al transcurrir los años, prueba de ello lo menciono, terminan en una enfermedad. Como mi pancreatitis, todos esos tipos de emociones represadas son pancreatitis que al futuro se generan y empiezan a desarrollar una enfermedad que si no la sabes controlar desde tu mente, difícilmente los medicamentos, el tratamiento médico que estés tomando podrá ayudarte. Estudiando un poco sobre esto del estrés, en psicología lo llaman que estos son estados normales de la conciencia. Pero yo pensaría que estos son todo lo contrario, estados anormales de la conciencia. Porque así como el ser humano tiene la capacidad de tener todos esos sentimientos negativos, tienes toda esa capacidad de generar rabia, dolor, miedo, incertidumbre, frustración, etcétera, etcétera, tienes la capacidad de hacer lo contrario. Tienes la capacidad suficiente de no vivir en amargura, de que si tienes una enfermedad terminal, que si tienes una discapacidad, que si tienes un problema, que si tienes cualquier cosa que esté abrumando tu vida, que estés sufriendo por ella, tienes la capacidad de darle un giro y volverla positiva. O sea, no es un problema, es una oportunidad. Muchos quisiesen tener la oportunidad de salir a trabajar. Es que mi jefe, es que ese trabajo no me sirve, es que eso, que tal otro, es que me toca lavar la loza, es que me toca lavar mi ropa, es que me toca ir, me toca hacer, me toca. Cambia ese me toca por tengo la oportunidad, porque habrán muchas personas que no tienen la oportunidad de lavar la loza porque no tienen que comer. No tendrán la oportunidad de ir a un trabajo porque no tienen el trabajo. Hay personas que no tienen la oportunidad de correr como yo porque tienen una prótesis. No pueden ser normales como el común de la gente, pero sí pueden hacer cosas diferentes teniendo la oportunidad en tus manos. Es cambiarle la polaridad. Si cambias la polaridad, cambia tu estado mental, químicamente tu cerebro cambia y físicamente tu cuerpo también empieza a cambiar y te lo empieza a agradecer. Con el tiempo se están viendo los cambios. Y nuestro estrés cotidiano del día a día es el que nos enferma y es el que nos mantiene vivos, y ojo con esto, es el que nos sabotea. Te pongo un ejemplo. Tú llegas en la tarde a tu casa después de una larga jornada de trabajo, de estudio,
de tus actividades. Te tuviste que enfrentar a la jungla urbana, a la jungla de asfalto. Te tuviste que enfrentar a muchas e infinidad de situaciones con muchas personas, familiares, amigos, trabajo, laborales, etcétera, etcétera. Llegas al final del día y en la casa te dicen cuando te reciben, ¿cómo te fue? Y pues tú empiezas a recordar inmediatamente e instintivamente todo lo negativo que ocurrió en el día, todo lo malo que ocurrió, ¿no? El trancón, el transporte público, el apretón, el estrés que genera todo eso. Y es lo primero que recordamos. Instintivamente recordamos todo eso. Y hacemos a un lado e ignoramos las 10, las 15, las 20 cosas positivas que marcaron tu día que no las recuerdas en ese momento. Tuviste 10 o 15 cosas positivas en el día y esas no las recuerdas. Y si las recuerdas, no las mantienes en tu pensamiento por más de 10 a 20 segundos. Las dejas pasar y regresa todo lo negativo que pasó en tu día. Y es ahí donde el pensamiento negativo trabaja sobre el subconsciente y empieza a hacer de que te muestre todo lo negativo y a victimizarte. Pues porque todo lo que te sucede afuera es como si el exterior tuviese la culpa de lo que a ti te sucede. Como si las cosas externas, el día a día, es el infortunio de tu vida. Entonces es cuando tú empiezas a culpar. Culpas a la oficina, culpas al trabajo, culpas a todo el mundo. Y cuando no encuentras un culpable, culpas a Dios. Ahí, porque cuando no encuentras ninguna culpabilidad, culpas a Dios diciendo esta mala suerte, esta vida tan ingrata que me tuvo que suceder, este infortunio, esta enfermedad, Dios no me quiere, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empiezas a culpar a todos, sin pensar de que la fortuna la tuviste adentro, de haber cambiado ese problema y verlo como una oportunidad, porque eso que no puedes entender, aquello que no puedes superar, es algo que te quiere mostrar que no has podido comprender, que no has entendido. El secreto está en saber qué te quiere decir ese problema, qué te quiere decir el estrés del trancón, que tienes que tener más paciencia, que tienes que tener más amabilidad, que debes de tener más generosidad, qué sé yo, eso lo sabrás tú en tu día a día. ¿Qué te quiere mostrar el problema con tus compañeros de trabajo? La falta de amabilidad, de coherencia, la falta de trabajo en equipo. ¿Qué me está queriendo decir ese problema en el trabajo que no estoy comprendiendo? El problema no es el otro, el problema soy yo para saber qué no estoy entendiendo. Y ahí está el secreto de revertir, cambiarle la polaridad a la situación. Y casualmente, en estos días, alguien muy especial me escribía que por qué no me cubría la prótesis, que ya era hora, que ya me bajara el pantalón y que me cubriera la prótesis, que eso ya estaba bueno de verme así. Y yo le respondí que pues, al menos con este cuerpo que Dios me ha dado y que me corresponde vivir en estos días de vida, esta prótesis nunca la voy a cubrir, porque no es como me vea, es como me sienta. Y yo me siento feliz, pleno, agradecido y comprendiendo la oportunidad que tengo en la vida. Esto no es un problema, esto es una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para entender un poco más de la resiliencia, para entender un poco más sobre la paciencia, para entender un poco más sobre la salud y la enfermedad, para entender muchas cosas que antes de mi accidente no las entendía. Entonces, esto no me tiene que generar estrés, todo lo contrario, me está dando la oportunidad de comprender y hacer cosas que antes no podía hacer. Entonces, el llevar la prótesis descubierta, o para aquellas personas que tenemos una prótesis, que son muchas, solamente que vivimos como en el anonimato. Por eso es que yo hago este tipo de videos, para visualizar, para mostrar de que hay una vida detrás de la discapacidad, una vida exitosa cuando tú así lo quieres. Entonces, retomando el tema de mi prótesis, decía que nunca me la iba a cubrir porque la persona que me ve, así como tú me ves ahora, en tu mente, de acuerdo a tus creencias, tendrás un pensamiento o positivo o negativo. Eso dependerá de la forma en que tú veas la vida. Entonces, sin que yo diga nada, estoy enviando un mensaje. Solo tú sabrás si es positivo o negativo de acuerdo a lo que tú creas. Pero mientras tanto yo seguiré mostrando mi pierna, porque con ella estoy haciendo cosas que antes, por pereza, no hacía. Y que ahora la vida me está mostrando
cómo hacerlas de manera diferente, no igual a los normales, porque nunca podré igualarlos, pero sí podré hacerlas de manera diferente con plena satisfacción. ¿Para qué? Para un solo propósito, que es el cual todos venimos a vivir acá, a este planeta. A ser felices, nada más que eso, a ser felices, a vivir con paz, con armonía y a servir con mucho amor. De eso se trata la vida. Lo demás es añadidura, lo demás son filosofías, creencias, etcétera, etcétera. Y pues nada, esto era lo que les quería contar hoy sobre el estrés y cómo superarlo, cómo lo he podido superar yo. Así es que te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook y en mis estados de WhatsApp. Allí todos los días estoy colocando información, pildoritas de sabiduría, esas cápsulas de entendimiento, de comprensión, para ponerte a pensar. Porque solamente a través del pensamiento es que cambies tu vida, no a través de una pastilla, no a través de tomarte algo, no. Eso solamente es para la materia, lo externo. La mente se cambia modificando el software y el chip que nos dejaron desde pequeños en nuestras creencias. Lefer, el poder de creer. Chao, chao.